bien, ciertamente, aunque no todas las pérdidas, ¿verdad?, devienen en un duelo, sí todo duelo es producto de una pérdida. Y entonces, ciertamente, en la investigación partimos de un concepto que, bueno, sabemos, ustedes saben muy bien, que existen muchos. Nosotros nos apegamos a lo que maneja Tizón y Sforza, donde dice que es el periodo en el que se muestran en el ámbito psicológico, biológico y social fenómenos mentales o conductuales relacionados con la pérdida, expresiones de sufrimiento, rituales para combatirlo, reacciones de los allegados para ayudarlos e intentos para superar la pena y el dolor. Como mecanismos de afrontamiento ante el duelo, todas las personas, y en este caso los adolescentes, ¿verdad?, lo llevan a cabo en función de varias situaciones o aspectos, ¿verdad? En el caso de la muerte, ¿verdad?, depende de la muerte del ser querido, quién era para él. Y bueno, aquí pongo como un elemento importante los abuelos, los padres, ¿no?, un hermano, la amiga, hasta el novio o la novia. El tipo de relación y lo significativa que esta relación podía ser para la persona, ¿no? A veces acabo de hacer un ejercicio de dilema ético con los alumnos, estoy dando filosofía en este momento, y en una pregunta del dilema ético decía, ¿qué pasaría si la persona en cuestión fuera tu mamá? Pero como yo sé que a veces en algún momento de la vida están bronqueados con la mamá, ¿no?, bueno, de la persona que más quieras en este instante, ¿no?, para no restringir. Forma, momento y lugar en que la persona murió. Experiencias previas que tiene el chico, la chica de muerte, ¿no?, duelos previos sin resolver, forma de percibir la muerte, la crisis y el fracaso, variables intrínsecas como la edad, el género, la personalidad del individuo, variables sociales, el rol, la posición social y económica, las técnicas que tiene cada persona, y en este caso los chicos, para superar su crisis. Y finalmente, ¿con qué apoyos externos cuenta en términos de familia, de redes sociales, grupos de apoyo, medios de información a través de los cuales pueda obtener algún apoyo, ya sea institucional o personal? Sabemos bien que, bueno, hay una fuerte corriente de la pedagogía de la muerte, que es el marco teórico bajo el cual se soporta esta investigación, y bueno, tenemos a varios autores. Yo rescato aquí solamente los más significativos, como es Concepción Poch, Olga Herrero, ¿no?, y de ella señalo o subrayo que la muerte, las pérdidas y el fracaso son temas prohibidos y difíciles en diferentes contextos, sobre todo en la escuela, ¿no? Existe un halo de éxito que a veces, escolar o académico, que a veces lleva, creo yo, a un inadecuado manejo en el momento en que no existe tal, en el momento en que se presenta una situación de fracaso incluso me refiero al fracaso escolar, ¿no? Pero, bueno, todo esto se vincula con una serie de creencias, ¿no?, que tiene que ver con todos los diferentes contextos en los cuales los jóvenes se mueven, entre ellos la escuela. Concepción Poch, en una conferencia dada en un evento médico en su país, nos dice algo que me gusta mucho. Si no se educa para la vida y para la muerte en la familia y en la escuela, se está privando a los niños y a los jóvenes de una dimensión educativa esencial. Quedan poco preparados para todo lo que es inevitable o doloroso. No aceptan un no. Y es por ello que ante la primera desgracia o contratiempo responden con una frustración desmedida. ¿Les suena esto? Finalmente, Verdú, que rescata también a Rani Cortina, a González Sierra, perdón, hace dos preguntas que me parecen sustanciales. Una, ¿qué sucede cuando las escuelas no nos dicen una sola palabra sobre el significado del sufrimiento? Cuando se les ocurre hacer algún comentario sobre la muerte que nos aguarda, siendo que esto está al día. A veces, si acaso, a lo que se llegue es una palmadita, o ya, no te preocupes.
En el caso más sensible, a dar licencia a que en lugar de que se entregue el trabajo el día en que fallece el familiar, se aplace, ¿no?, la fecha o el examen. Y otra pregunta. ¿Una enseñanza sin muerte es la muerte absoluta de la enseñanza? Porque no tratar de lo que más importa descalifica a cualquier institución sobre el saber. Les comentaba, me gusta trabajar en filosofía, lo que son los dilemas éticos. Y entonces, en esta semana tengo varios grupos y cada uno responde de diferente manera ante los cuestionamientos. Pero uno de ellos generó una situación catártica, ¿no? Las mismas chicas, porque la mayoría, cosa curiosa, yo no sé si es una cuestión de piloteo, tengo que verificarlo, pero históricamente en la unidad la mayoría del alumnado son hombres y hay dos grupos en donde están concentrados muchas mujeres, y yo creo que eso influyó un poco en estas reacciones. Pero las alumnas empezaron a mencionar ante la pregunta, bueno, Marco, el dilema ético estaba básicamente en que una persona no tenía el dinero suficiente para comprar un medicamento, su esposa estaba enferma, a punto de morir, y el medicamento que podría salvarla, ¿no?, rebasaba lo que él tenía de dinero. Hablaba con el farmacéutico y no le quería dar ni facilidades ni nada para poderlo adquirir. Y entonces estaba en la disyuntiva si robar o no el medicamento. Y después de hacer una exploración de quién era el personaje, ¿no?, si era la esposa, si fuera un extraño, y llegar al final, ¿qué pasaría si quien estuviera a punto de morir fuera tu mamá? Eso generó una serie de respuestas en términos de las experiencias de vida con esa persona. Y de repente, pues, se empezó a generar una cuestión muy emotiva y algunas alumnas lloraron, ¿no?, lo cual a veces se resisten bastante, ¿no? Ciertamente al final, pues, tuve que hacer una intervención ya no pedagógica, sino más bien tanatológica para cerrar la sesión. Pero justamente no es la única situación. Cuando tú buscas, justamente recalcando el inicio y el título de nuestro congreso, ¿verdad?, está esta parte del sentido de vida para un sentido de muerte, ¿no? Cuando tú vas a buscar, y ellos que están en este estructurar su proyecto de vida, justamente eso sale ahí a flote. La conciencia de la muerte es clave para una orientación de la vida. Es base para vivir mejor y con mayor plenitud, dando la importancia de vida a las cosas que la tienen y viviendo con sentido, responsabilidad y conciencia en esta. Esta es precisamente una de las finalidades de la pedagogía de la muerte, una vida más plena. Herrán y Cortina. Y justamente eso es lo que está en la base de este trabajo. El estudiante adolescente se encuentra a menudo sin recursos de los cuales echar mano, ante situaciones de pérdida en su vida, y en algunas ocasiones estas producen una vivencia de duelo que lleva a ser un duelo que altera su vida académica. Y cuando yo digo académica, no me refiero nada más a sus calificaciones, ¿no?, sino también a sus relaciones personales. Este aislamiento que a veces se da en ellos, estas conductas que finalmente lo que están gritando es: me duele, ¿no?, estoy dolido y no sé qué hacer. ¿Cuál es la metodología que se está utilizando para hacer el diagnóstico? Bueno, pues esta consta de 4 etapas. Elaboración del instrumento diagnóstico, piloteo del instrumento con una muestra reducida de la población escolar, aplicación del instrumento, ¿verdad? Una vez que estamos, por eso lo puse en negritas, ya se hizo piloteo y estamos por terminar de reelaborar el instrumento para aplicarlo a una muestra mayor. Concentrado de la información obtenida, análisis
análisis e interpretación de la información. Les voy a plantear algunos hallazgos que hasta el momento se tienen en esta etapa del piloteo. Una, y sí es cosa importante que señalar, el ser más importante para ellos y significativo y cuya pérdida sería irreparable sería la muerte de su mamá. Porque es la persona que siempre ha estado para mí, subrayan los chicos. Una pérdida que también hasta el momento ha sido significativa, como ya les mencionaba, es la pérdida de algún abuelo o abuela. Y bueno, ciertamente esta está cubierta o vinculada con alguna pena personal, ¿sí? Algún remordimiento, lo mencionan ellos, porque tal vez no fueron la persona más amable en esta cuestión de la brecha generacional que a veces se da y en esta contraposición con algunas figuras de autoridad como los abuelos. Y sin embargo también plantean en sus respuestas que lo extrañan, que extrañan mucho al abuelo o a la abuela que falleció. Otro más que se logra ver es que los cambios más significativos que se han dado en su vida a partir de esta pérdida son que la familia en algunos casos se ha hecho más unida, que sin la persona los días son más aburridos, ¿no? Porque ciertamente esa persona deja un hueco que a veces no se puede cubrir con la presencia de otra persona, ¿no? O con otras actividades. La economía familiar se trastoca. En algunos casos incluso los chicos tienen que trabajar o tienen que pedir una licencia, un receso para poder, regular o restablecer a nivel de la familia su situación y su dinámica. Es importante mencionar que los términos pérdida y duelo los relacionan exclusivamente con muerte, aunque creo que esto no es exclusivo solo de los adolescentes. Y el otro aspecto también es que la mayoría tiene una noción vaga de lo que es el concepto duelo, y que justamente por eso estamos involucrando un concepto que sea claro para ellos ya en el nuevo instrumento a aplicar, porque sí, en algunas respuestas era hasta, bueno, duelo de los que se daban entre los vaqueros, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante, definirlo. Hay una respuesta muy interesante que una alumna dio, que decía, es que es el respeto. El duelo es el respeto que se tiene cuando alguien muere y donde tú prefieres no preguntarle a la persona para no hacerla sentir mal. Se me hace muy interesante cómo están formando, cómo están construyendo el concepto. Y bueno, hasta el momento, ¿qué conclusiones he sacado? Tienen que ver con esta investigación, pero también con la que hice para la tesis doctoral, ¿no? La pedagogía de la muerte propone pasar del tabú al imperativo educativo, considerando la muerte como uno de los contenidos más formativos y globalizadores, por lo cual resulta necesario incluirlo como un contenido transversal en la práctica docente. Ciertamente, como les decía, no es exclusivo de mi unidad de aprendizaje, que es filosofía, ¿no? También hay otras unidades académicas donde hay contenidos que bien se prestan para poder abordar estas cuestiones, ¿no? Incluso no solo la muerte, la enfermedad, ¿no? Como les decía, el fracaso. ¿A qué es el fracaso en la vida? ¿No? Y que yo creo que el docente tiene que estar sensible a abordarlo, pero no solamente se trata de sensibilidad, sino se trata de trabajar esos propios procesos o situaciones en su propia vida, ¿no? Y creo que ciertamente en este momento existe ya cierta sensibilización al respecto, ¿no? Y en algún momento dado algunos compañeros se han acercado para solicitarme que dé alguna capacitación en este aspecto en algún momento, y se va a retomar. Debido a que la educación sobre la muerte, el sufrimiento y el fracaso incluye la conciencia de la propia finitud y la elaboración de significados en torno a ella, es necesario crear espacios de diálogo y formación sobre este tópico entre docentes y alumnos. Realmente los chicos a diario creo que nos sorprenden, ¿no? Con sus respuestas, con sus preguntas, con sus quejas. Y yo creo que es muy importante y muy válido poder dialogar,
abiertamente con ellos sobre esto, ¿no? No son personas ausentes, aunque a veces pareciera que quisieran construir solamente realidades alternas y por estar ellos tan metidos con ciertos instrumentos tecnológicos, pero lo cierto es que están dando a través de muchas situaciones, de incluso a veces de lo que se vive en esta parte de la mercadotecnia, están dando respuestas, ¿no? No es casualidad que toda esta ola del movimiento del apocalipsis zombie sea tan vigente, ¿no? Hay todo un estudio sociológico acerca del proceso del movimiento de lo que es el apocalipsis zombie y que es tan llamativo para toda la población y en especial esta, que es el motivo de estudio. El diagnóstico de los duelos de los alumnos del nivel medio superior del IPN resulta una de las muchas líneas de investigación que puede retomar el docente para indagar sobre aspectos comunes y vitales que se dan dentro y fuera de las aulas y cuyo impacto llega a ser trascendente tanto por el alumno como para el docente. Y ciertamente, vuelvo a repetir, el hecho de que se esté permitiendo hablar de esto en las escuelas y ya está con las palabras, ¿no?, que esto implica, ¿no?, con el término, es creo que un mecanismo de sensibilización y de información, ¿no?, de cómo la tanatología se va, ¿no?, considerando un elemento clave, un elemento que puede apoyar en diferentes espacios y en este caso el educativo. Aquí están algunas referencias que son de alguna manera las básicas, existen más. Y pues bueno, ¿tienen mi correo electrónico? Ay, perdón, claro que sí, permítanme. Ustedes bien saben, de la pedagogía de la muerte se puede encontrar mucho vía web. Entonces les presentaba, este es mi correo, estoy a sus órdenes, ¿ya? No se les olvide el 5 porque luego el 5 es clave. Les agradezco mucho su atención y está en su consideración el contenido. Si tienen alguna pregunta o algún aporte, muchas gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.